La geología es una práctica peligrosa. Desde pequeñita tenía la capacidad, la sensibilidad de escuchar, ver y sentir el mundo espiritual. Que canalizaba ángeles. Tenía muchas influencias en temas de brujería, veía demonios y veía seres fallecidos, padre. Empecé a leer el cigarrillo también. Tenía madera para ser una buena bruja. Fortalecí muchísimo en el don de la manifestación. Yo no preguntaba a qué vienes o por qué tema ¿Lo vienes. sabías? Mucha competencia, mucha envidia. Tía, me llamaron de un canal de televisión. ¿Qué tipo de personas te consultaban o te pedían cita? Muy buena pregunta. Desde una empleada de servicio hasta un político, un cantante, un presentador de televisión, modelo, un empresario reconocido. Mi salario, 20 millones de pesos mensual. Porque es que, porque estoy bloqueada, porque no soy capaz de bajar información, listo. Se nos abría la puerta del apartamento, a mi hijo lo empezaron a molestar, lo rasguñaban en las noches y cuando hacía una pregunta al oráculo, se iba la luz de mi casa. Entonces descubrí que era la nueva era, que yo lo que hacía, todo lo que había estudiado estaba ahí y que eso no le agradaba a Dios, que eso no era cristiano. Eso no funcionaba. Yo terminaba una consulta y lloraba, ya sabía que eso no estaba bien. Botar todo lo que pertenecía al tema de la nueva era. Tenías cositas, me imagino. Muchas cosas, mi casa quedó desocupada, padre. Manda tu luz, espíritu, renueva el mundo y cada corazón. Espíritu, manda tu luz, espíritu, mira el vacío que hay en mi interior. Espíritu, visita nuestras almas con tu luz. Enciende la esperanza y el amor. Espíritu. Espíritu. Espíritu, Espíritu, visita nuestras almas con tu luz, infunde la esperanza y el amor. Espíritu. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hola, soy Gerardo Piñeros, bienvenidos a Contracorriente. Y si yo les contara a ustedes que la geología es una práctica peligrosa, que abre puertas espirituales que pueden comprometer tu futuro, dañar tu familia, traer consecuencias, aunque en principio tiene su parte atractiva, funciona, usted me diría, padre, usted no sabe esto. Yo he estado haciendo Reiki durante 3 años. Uno puede sanar personas. Estoy más conectado con Dios. Se han desarrollado mis potencialidades. Usted es padrecito, usted no sabe. Pues seguramente podrías tener algo de razón. Pero si viene aquí una angióloga que durante 17 años fue una de las más taquilleras de Medellín, que hacía talleres, congresos, que canalizaba ángeles y tenía sus truquitos y sus potencialidades y veía cosas y podía prever el futuro, saber cosas del pasado. Bueno, usted ya tiene que escucharlo con otros oídos. Por eso, qué alegría que estés aquí, Caro. Bienvenida.
a Contracorriente, que es tu canal. Caro, ¿quién eres tú? Padre, gracias por esa presentación. Yo, padre, más de 17 años con los ángeles, con los arcángeles específicamente. Canalizaba a San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel, pero a otros arcángeles como Chamuel, Saquiel, Uriel, Jofiel, Metatrón y Sandalfón. Al parecer, eso es muy heavy. Dinos la verdad, tú hiciste un cursito en internet. ¿Cómo aprendiste eso? No, padre, no fue ni un curso en internet, ni un fin de semana y salí canalizando. No, nada de eso. Desde pequeñita tenía la capacidad, la sensibilidad de escuchar, ver y sentir el mundo espiritual, ¿sí? Para mí era muy normal cuando estaba pequeña. En la adolescencia no fue tan normal porque ya empecé a ver que alrededor no veían lo mismo que yo veía, no escuchaban ni sentían lo que a mí me pasaba. Entonces ahí sí fue un poquito como más reservado y mantenían mucho ruido. O sea, televisión encendida, radio, grabadora en ese tiempo, equipo de sonido, siempre en ruido porque no quería escuchar y no quería percibir nada de eso. ¿Qué cosas escuchabas o oías tú que después te diste cuenta que eran raras, que no le pasaban a los otros niños y a las otras personas en general? Bueno, padre, mire, desde pequeña hasta mi mamá me decía, mija, es que usted era muy rara, desde pequeñita. No había cumplido un año y ella me dejaba en una habitación con tendidos en el piso para que no me fuera a porrear. ¿Tú te acuerdas de tu vida cuando tenías un año? No, mi mamá me contaba Ah, eso. ok. Me colocaba en un lugar con jugueticos y al momentico ya volvía y yo estaba al otro lado de la habitación sin que los tendidos estuvieran pues desacomodados ni nada. ¿Quién la movió? No, nadie, nadie. Y ella se preguntó todo el tiempo eso. Entonces desde pequeñita me empezaban a pasar muchas cosas raras, diferentes. Fui creciendo y tenía la sensibilidad de ver lo que le pasaba a las personas. O sea, era como si tuviera una película de la persona al ladito y veía cosas que le habían pasado. Eso yo no lo entendía, la verdad no lo entendía, eso me ocurrió desde pequeñita hasta hoy me ocurre, pero yo no entendía la mayoría de tiempo, de veces, no entendía qué pasaba, pero además veía demonios y veía seres fallecidos, padre. Eso me ocurría muchísimo. ¿Nunca llegaste a pensar que se te había corrido media teja o una teja entera? No, para mí era normal. Una vez a los 20 algo de años me fui a vivir a un apartamento. Ahí sí pensé que estaba loca, porque todo el tiempo veía seres fallecidos en ese apartamento y demonios. Una vez llamé a mi mamá, no lo aguantaba, llamé a mi mamá y le dije, mami, ven acá porque yo me estoy enloqueciendo. De verdad, para mí eso fue muy complejo. Cuando mi mamá llegó, me vio como una loca, literal. Me llevó a urgencias. De urgencias me mandaron a urgencias psiquiátricas porque obviamente, pues que yo le diga a un médico, estoy viendo a seres que murieron, a seres fallecidos y a demonios, ¿cierto? O sea, no hay explicación para eso. Cuando me llevaron a psiquiatría, me iban a dejar internada. Mi mamá pidió autorización para que no me dejaran, ella firmó y salí, pero algo curioso, me fui a quedar donde mi abuela y mis tías y allá no veía nada. Volví a ese apartamento y empezaba a ver otra vez a esos seres. Podemos decir que entonces que hay lugares más cargados, llamémoslo energéticamente, que otros lugares. Sí, padre. ¿Qué pasa? Que es que ese apartamento quedaba a una cuadra de un cementerio. Ok, Y después me di cuenta que el dueño de ese edificio hacía santería. pero eso es muy interesante porque eso que anotas tú, la prueba de que ciertamente los actos de nuestra vida influyen en nuestro presente, tienen un impacto en la materialidad que nos rodea, en los espacios. Mira, claro, yo conocí varias personas en muchos años de, digamos, de ministerio que son, digamos así, perdón que te lo diga un poco, raritas, que ven cosas, sienten cosas. Eh, ¿Tú por qué crees que haya gente que nace así? Como yo digo, como con las bandas abiertas.
que pueden percibir un mundo que la mayoría de los mortales no podemos percibir. Eso, según tú, ¿en qué va? Padre, yo creo que son regalos de Dios. Hoy lo sé, son regalos de Dios para poder servir y ayudar a las personas que necesitan una guía en el tema espiritual. Bueno, entonces, ¿en qué momento comenzaste ya tú a meterte de lleno en hacer prácticas, en, digamos, incursionar en esta línea de lo que son las múltiples facetas de la nueva era? Acá hay algo importante y es que desde pequeñita yo tenía muchas influencias en temas de brujería. Varias personas de mi familia consultaban a brujas, a personas que leían las cartas, el tabaco y eso, o que eran brujas, pues porque, que de pronto nos hicieron brujería, entonces íbamos a que nos hicieran limpias y eso. Una persona de mi familia, muy cercana a mí, no voy a decir quién, pero leía el cigarrillo cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Y yo crecí con toda esa información. Entonces, mi mamá me decía, mija, es que usted a los 5 años, 6 años, hablaba con alguien y esa persona le contestaba porque usted decía, sí, y, y respondía, ¿cierto? Te Parecía, acuerdas de un evento de esos, alguna persona con la que tú hablabas o no tienes todavía recuerdo de eso? mi mamá me decía que ella pensaba que era mi amigo invisible, ¿cierto? Imaginario, Imaginario. Realmente yo veía alguien. niños que estaban conmigo. ¿Qué pasa? Que fui creciendo así. Nací también en una familia que lastimosamente se fue, no sé, separando, una familia disfuncional. Y desde la parte espiritual nací desde con creencias del ateísmo por parte de un lado de mi familia, por el otro católico. Pues gracias a Dios tengo mis sacramentos, bautizo, primera comunión y confirmación, pero también con cercanía a los testigos de Jehová. Entonces, una mezcla muy loca. Entonces te faltaba un Hare Krishna, pero tenías todo un sancocho espiritual. Eso lo hice ya grande, ¿vale? Pero me fui creciendo con toda esta influencia y también con muchas preguntas, muchas inquietudes y queriendo resolver también muchas cosas, sanar muchas cosas de mi vida. Creo que por eso muchas personas llegan a la nueva era, padre, que ya vamos a hablar de eso. Sí, pero bueno, cuéntanos entonces, es muy interesante ver cómo toda una trayectoria, hay una historia detrás de eso. De un lado estás predispuesta, tenías unas habilidades, digamos, innatas, pero después también hay un ambiente, ¿no? Brujería en la familia, personas que están en prácticas, digamos, de ocultismo, como el tabaco, lo que dices tú, familia funcional, lo que llamamos un sincretismo religioso, o sea, muchas cosas, un revuelto de todo. ¿En qué momento Carolina es como ese avión que ya va a despegar para comenzar a incursionar seriamente en este mundo de una forma ya, digamos, más técnica, más profesional, más empoderada de ese tema? Moderada. Padre, hay algo importante. A los 15 años me leí el primer libro de metafísica porque esos temas a mí me llamaban muchísimo la atención y empecé a tener la capacidad de aprender a manejar lo que me pasaba. ¿Recuerdas, porque a alguien le puede sonar este libro familiar, cómo se llama ese libro y cómo llegó a tus manos? Sí, estaba en la biblioteca de la casa de mi abuela paterna y se llama Metafísica 4 en uno de Connie Méndez. Un clásico, sí, también a mí me es familiar. Clásico, sí, fue creo que uno de los primeros. ¿Por qué te marcó ese libro? ¿Qué cosas suscitó en ti con todo lo que tú habías vivido? Bueno, ahí aprendí supuestamente a controlar o a ver el futuro. Entonces yo decía, va a sonar el teléfono y sonaba el teléfono al momento que yo lo decía. Van a tocar la puerta y tocaban la puerta después de que yo lo decía. ¿Eso tú comenzaste, digamos, a tener esos aciertos después de leer ese libro? Sí, pero desde antes yo tenía pues como toda esa capacidad, La pero no habilidad. sabía cómo manejarla o entenderla o desarrollarla de una manera como más organizada. Entonces desde ahí empecé con eso. Y en 10º y 11, y si alguna compañera o compañero de ese entonces de mi colegio lo ve, van a dar fe de esto, padre, porque en ese momento empecé a leer el cigarrillo también a mis compañeros del colegio. Y era súper acertada. Entonces, desde ahí ya tenía esa influencia, me metí por el lado de la brujería, porque eso es O sea, brujería. podemos decir que Carol tenía madera para ser una buena bruja. Sí, padre. Eh,
cómo comenzaste? ¿Recuerdas quién te incitó o por qué te dio por comenzar a fumar el tabaco? No, yo no lo fumaba. Las personas lo fumaban y yo se lo leía. Y era cigarrillo. ¿Quién te enseñó a leerlo? Porque si pones a mí a leerlo no tengo ni idea. Una familiar lo leía cuando yo tenía más o menos 10 años. Y yo veía eso y eso me llamaba la atención. Pero acá va. Cualquier persona que se ponga a leer el cigarrillo, pues no lo va a entender. Eso te iba Yo a sí lo preguntar. entendía. Va a ser muy interesante este canal porque somos como dos mundos que nos complementamos. Yo pongo un poco más, digamos, el tema de la ciencia y Caro más del mundo, digamos, de... Esotérico. Sí, eh, para mí es un misterio. Hay una forma, digamos, técnica de decir, mire, es que realmente se puede cifrar el cigarrillo porque hay tal fenómeno, porque el humo, porque la colilla, porque hay algo realmente objetivo que yo pueda leer en el cigarrillo o en una vela o en las cartas, o es una intuición tuya interna, es como una palabra interna, una certeza interna. ¿Cómo funciona eso? Padre, eso es subjetivo. No, no, no hay objetividad ahí. Y es más desde la sensibilidad y desde la percepción de, pues, de la persona que vaya a hacer esa lectura. Entonces, por eso es que una persona puede ir a diferentes angeólogas, por decirlo de alguna manera, y todas le van a decir algo diferente porque es desde la percepción que no sé, que la angeóloga tenga para darle la información. Y no todos lo hacen de la misma forma. Por ejemplo, yo no utilizaba oráculo para leer. ¿Qué es un oráculo? El oráculo son cartas de ángeles que traen mensajes y las personas utilizan, hacen una tirada, puede ser de 3 de 5 de 7 de 12 dependiendo. Una tirada es como organizar las cartas y son pasado, presente y futuro y con base en esa tirada de cartas, pues ya le dicen a la persona que necesita saber. Objetivamente, claro, esa tirada, si resulta ser cierto o eso es un cuento chino y la gente se mete en una mentira, o realmente sí a la gente le pueden decir el pasado. Sí, le pueden Tú decir lo pasado, hacías. presente y futuro. Yo no tiraba cartas, yo tiraba las cartas al final de la consulta que yo hacía. Y, ¿Por y qué? acertabas. Sí. Seguramente sí, porque eras muy famosa. Entonces, entramos en ese momento. ¿Cuándo comienzas tú ya a ser conocida, a ser consultada? ¿Y qué comenzaste tú a sentir interiormente al ver todo eso? Bueno, después de haber leído El cigarrillo, pasaron muchas cosas, seguía teniendo mucho contacto con estos espíritus, me molestaban, o sea, me arañaban, me jalaban la cobija. O sea, tú a un lado sentías como que te sonaba la flauta, pero después como que también te atacaban, Sí, como que se vengaban, como que podía ser de pronto porque tenías como, podríamos decir, como unas puertas abiertas, una sensibilidad que otra gente no tiene y te hacía más vulnerable. sí. Además, padre, yo hacía un ejercicio que para mí era como un juego y era que me sentaba en algún lugar público, un centro comercial, una calle. Yo empezaba a mirar a las personas y veía una señora. Esta señora se acaba de divorciar, está muy triste porque su hijo tiene esto. Para mí era un juego, pero habían personas que por alguna razón llegaban, se acercaban porque eran amigas de alguien, bueno, llegaban antes de que ellas vinieran, o sea, ellas viniendo, yo decía, como que le veía la vida, pero para mí era un juego. Cuando llegaban y empezaban a contar algo de su vida, era Y lo que, comprobas que era así. ajá, Eso es muy interesante porque, mira, desde el método científico eso no hay por dónde agarrarlo. No hay ninguna forma, digamos, de poder medir, cuantificar. ¿Cómo sabías tú eso? me llegaba la Te información, llegaba. sí. Entonces aquí la pregunta es, hoy en día que estás ya como en el, digamos, en el mundo de la luz, no que seas Santa Carolina ni mucho menos, pero ya tienes otra experiencia, tienes ya muchos kilómetros recorridos. Hoy desde la orilla en que estás, si yo te pregunto, esa información que te llegaba, entonces, ¿quién te la daba? Bueno, padre, acá voy a la pregunta anterior que usted me hizo y es cómo llegué a la geología, ¿cierto? Yo empecé a estudiar muchas cosas. Lo primero que estudié fue meditación, meditación trascendental. Luego hice Reiki, meditación budista también realicé y 60 cosas más. Yo estudié más de 60 cosas de la nueva era, de estas prácticas, técnicas, metodologías, como lo quieran llamar. Cuando estudié Reiki, el maestro que
que me inició en Reiki, él me dijo que yo tenía una luz en el chakra coronilla y les voy a hablar desde el lenguaje de la nueva Ujú. era, desde el chakra coronilla que tenía una luz blanca y que eso era que yo venía a ayudar a muchas personas desde la comunicación. Entonces, a partir de ese momento empecé a sentir muchas más cosas. Llegó un momento en que hice un curso de angiología y mediunidad con una persona muy famosa que pues voy a decir el nombre de ella. Ella ya no pertenece a la nueva era y fue Doreen Virtue. Ella aún está viva, pero ella ya no pertenece ahí porque ella se dio cuenta que lo que ella hacía era demoníaco y ella canalizó un montón de libros y oráculos. Ella era una persona realmente famosa y ella en ese momento ya pasó a otra vida también, ella se volvió cristiana y ella desde sus redes también dice, hey, eso no es de Dios y todo lo que yo canalicé es de los demonios. En ese momento a mí me ocurrió algo, ¿cierto? Yo dije, yo ya había estudiado con ella y con su hijo y en ese momento que estudié fue como si me hubieran potencializado todo lo que a mí me había pasado en mi vida, me lo hubieran potencializado por 1000 y empecé a leer súper claro la información de las personas. Yo iba a un restaurante, la mesera, yo le veía toda la información, yo le decía, mira, a ti te está pasando esto, 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 ya mucho más claro, ¿cierto? Porque tenía el paso A, B y C. ¿Qué pasa? Que eso a mí me había ocurrido toda la vida, pero en ese momento ya tenía un orden. Algo muy curioso, y no sé por qué lo voy a decir, el Espíritu Santo me está permitiendo decir eso, y es que Doreen Virtue decía, no pueden cobrar menos de $1 por minuto en sus consultas, en sus terapias. Entonces acá también está muy ligado este tema al dinero, ¿cierto? A esa espiritualidad de prosperidad. Y eso era lo que yo hacía. Yo me fortalecí muchísimo en el don de la manifestación, como yo lo llamaba, y era manifestar la vida que tú querías, en temas de dinero, de pareja, de salud, de bienestar. Desde ese momento, que fue aproximadamente hace 14 años, a mí se me abrieron las puertas de todo. Pero volvamos un momentico atrás, Caro. Quiero que nos digas en qué momento tú comenzaste, digamos así, a ser famosa. Primero, tú, cuando comenzaste esas prácticas, ¿lo hiciste como para ti o pensando en algún día ser profesional en esto? Pues la verdad, yo empecé a estudiar todos estos temas para encontrar respuestas, porque nunca las encontré ¿Respuestas a qué? a lo que me ocurría, porque no entendía por qué me pasaba eso, por qué veía espíritus, por qué leía la información de las personas. Una vez en un restaurante, una muchacha, estábamos en el baño, yo me estaba lavando las manos, yo alcé la mirada y vi en el espejo acá, eso fue más o menos a los 25 años, y la muchacha estaba al lado y yo vi literal al lado de ella una imagen que la estaban violando. Y entonces yo dice, yo, ¿por qué veo este tipo de cosas? Y yo me terminé de lavar y bueno, la muchacha pertenecía a un círculo de amigos. Luego me encontré con la pareja de ella y me empezó a hablar sobre ella y me dijo, lo que pasa es que a ella su papá la violaba cuando era pequeña. Entonces ese tipo de cosas y nadie me sabía dar respuestas. Yo busqué en los mormones, en los adventistas, en los evangélicos, en el cristianismo, yo buscaba respuestas y nadie sabía darme esas respuestas. Entonces cuando llegué a la nueva era, ¡boom! Encontré las respuestas. Es muy interesante lo que dice Caro porque es así. A nosotros en el seminario, les digo a los que somos actualmente párrocos, sacerdotes, misioneros, predicadores, a nosotros no nos entrenan, no nos dan una instrucción básica para que si me llega a mí alguien como Caro, ¿yo qué le puedo decir? O que me llega alguien con ciertos disturbios, bueno, de pronto yo la puedo remitir al exorcista, pero ¿qué le podría decir un sacerdote, por ejemplo, a alguien como Carolina? Bueno, yo imagino unas respuestas. Alguien le diría, mijita, no se sugestione, no piense en eso, haga el rosario, que sí, claro que sí, el rosario sirve mucho, pero te comprendo cuando dices que no encontraste respuestas en la religión, porque nosotros, digamos, primero no tenemos todas las respuestas y son cosas muy misteriosas que le pasa a un porcentaje muy, muy, muy diminuto de la población. Cuando tú sentías que esa información que te llegaba era cierta y se confirmaba, sinceramente, ¿tú qué sentías? ¿Sentías, digamos, ahí como un placer de conocimiento? ¿Te daba miedo? ¿Te sentías empoderada? ¿Sentías como una ambición de seguir conociendo más? ¿Lo rechazaste?
Bueno, toda mi vida pensé que sí era rara y simplemente me llegaba la información y yo, pues me sorprendía porque sabía ese tipo de cosas, pero en esos momentos no pensaba como, ay, tan tesa yo. No, eso fue después de que empecé a estudiar en la nueva era, que cada vez tenía la ambición de ser muy tesa, esa era mi palabra, yo quiero ser muy tesa. Y en mi consulta, y lo pueden confirmar las personas que estuvieron conmigo, yo no preguntaba a qué vienes o por qué tema ¿Lo vienes, sabías? yo lo sabía, porque ese era, o sea, ese era como mi plus, porque muchas personas o muchas angeólogas o brujas o lo que sea, pues, ¿para qué vienes? Entonces yo decía, no, pues así es muy fácil, pues ya uno deduce y ya le dice la información a la persona, no, a mí no me interesa eso, yo, o sea, realmente yo lo tomaba como un desafío para mí misma y me gustaba retarme a mí misma y decir, no, yo quiero, o sea, yo necesito saber sin que ella me diga nada, quiero saber para qué viene ella. Y lo logras, como está confirmadamente, pues, dicho. Te pregunto, ¿se ve competencia entre las personas que son maestros de Reiki, brujildas y asociados? ¿Hay que, digamos, competencia en ese gremio? Sí, mucha competencia, mucha envidia y como muchos celos, ¿cierto? Entre ellos, pues, y también, ¿Cómo se conocen ustedes? Voy a tratar de como si estuvieras todavía en ese mundo de antes. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conoce una angióloga con otra angióloga? ¿En qué lugar se encuentran? ¿Cómo sabe la una de la otra? bueno, en cursos, en talleres, porque pues empiezan a llegar y ya uno va como acercándose a las personas con las que tiene más afinidad y va generando grupos también para meditar, para mandar luz al planeta, para canalizar los secretos del universo, porque en este mundo, aunque se vea muy humilde, como todo lo que se hace, hay mucha soberbia, porque nos creemos con la verdad absoluta y con los secretos del universo. Y de ahí viene el libro El Secreto, ¿cierto? Entonces es como una verdad que se le revela a la persona y tú eres el único y tú eres la única persona que puede ver esto, que ve los espíritus, que sabe esta información. Y ahí lo enganchan a uno mucho y el ego le juega a uno una muy mala pasada porque desde ahí uno empieza a sentirse superior y empieza a sentir, ay, sí, yo soy diferente, los otros no pueden ver, los otros no pueden escuchar, los otros no pueden sentir, yo sí. Pero es una falsa humildad porque uno dice, no, ay, yo lo puedo hacer, pero pues eso es mentira. Entonces acá pasa algo, que uno se engancha muy fácil, pero así como se enganchan y hay una bomba de amor, inmediatamente pasa. Y cuando pasa, tú tienes que estudiar otra cosa más. Entonces entras estudiando numerología, luego constelaciones familiares, luego velomancia, luego mediunidad, luego angeología, luego un sinfín de cosas que no paras, no paras, no paras. Y yo no sé si esto tuvo que ver, creo que sí, que Dios tuvo misericordia de mi padre, porque yo le decía al Espíritu Santo, me gustaba mucho el Espíritu Santo entonces, y ahora sí que más, cuando he entendido quién es este ser tan maravilloso, yo le pedía que: "Ey, eso no puede ser más fácil, hay que estudiar otra cosa, hay que hacer más meditación, hay que hacer esto, eso otro". O sea, porque es muy O desgastante, sea, porque tú tienes que estar estudiando todo el exige tiempo. una disciplina ese tipo de prácticas. Pues el que quiere estar como Claro. a la vanguardia o hacer las cosas bien. Yo realmente yo quería hacer las cosas bien, yo quería servirle a la humanidad, yo quería salvar al mundo, o sea, yo realmente ese era mi Eso es deseo. muy importante. O sea, en el fondo, digamos que tu intención, como seguramente la de muchas personas que se dedican a estos nobles oficios, es, tiene una recta intención de hacer el bien. O sea, no es que, digamos, se van a diplomar de brujas para hacer magia negra, amarres, le traigo a su ser querido en 3 días de rodillas, como hay gente que sí lo puede hacer. Digamos, tu intención era buena. Digamos que tú quieres ser como una, digamos, como una bruja blanca, digamos así, ¿cierto? Un ser de Sí. luz. Pero, ¿cuándo comenzaste a ser famosa o cuándo te comenzó a consultar más la gente? ¿Cuándo te diste cuenta que tú podías, digamos, dedicarte de lleno a esto? En el momento que hice el curso con Charles y Doreen Virtue, en ese momento yo ya lo veía como un plan de vida, ¿cierto? Como una carrera. En ese momento, tu estado civil, ¿cuál era? Casada y tenía a mi primer hijo recién nacido.
¿Qué te dijo tu esposo sobre eso? ¿Cómo lo tomó él? Súper bien. Pues es que iba a ayudar a las personas Claro. con un don que yo tenía. Eh, bueno, comenzaste a atender personas y también eso, obviamente, me imagino que fue un buen dividendo para ti en la parte económica, ¿no? Porque muchas personas, digamos, consultan esto y hay mucha necesidad. Cómo fue esa experiencia tuya con lo del dólar y todo esto? ¿Cobra más de $1? Porque es que es $1 por minuto. Entonces, si tu cita dura 60 minutos, pues hay que multiplicar, O ¿cierto? sea que mis misas de hora y media, yo sería muy rico. Sí, parecería Sí, 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 multimillonario. sí, sí. ¿Qué pasa? Que acá hay algo importante y es que se maneja mucho el tema de abundancia, de prosperidad, de la espiritualidad, de prosperidad, ¿cierto? Em, y, y como tú tienes, tú ganas, tú recibes, también a la otra persona se le va a multiplicar, a la que está entregando el dinero, ¿cierto? Entonces es como un gana-gana. Sí. Es importante aclarar eso. Pero, y bueno, yo lo quería hacer bien. Hay personas también que son charlatanes acá en este medio, o sea, que no tienen dones, simplemente, no sé, pues como que captan muy bien las cosas. Hay otras que sí lo saben, pero trabajan literal y ellos lo saben que trabajan con el demonio. Y hay otras personas que piensan, como yo, que trabajamos con Dios, que trabajamos con los arcángeles de verdad, que trabajamos con los ángeles buenos, pero que estamos muy confundidas y no, realmente no estamos trabajando con seres de luz. ¿Qué pasa? Cuando me volví yo famosa, desde ese preciso momento, yo empecé a darle mensajes a las personas en la calle porque mi guía espiritual era el arcángel Miguel y él era el que me daba la información para las personas y una persona le dice a la otra, la otra, la otra y eso se multiplicó y en un momentico yo ya tenía consultorio y atendía a las personas. Un día me llamaron de un canal de televisión, fui, les gustó, me siguieron llamando, luego otra vez a otro canal y luego a otro canal, luego a una emisora, luego otra emisora y así fui pues como teniendo reconocimiento. ¿Qué tipo de personas te consultaban o te pedían cita? Muy buena pregunta. Desde una empleada de servicio hasta un político, un cantante, un presentador de televisión, modelo, un empresario reconocido, todo tipo de Son personas. distintas las necesidades o las motivaciones de esos grupos, digamos, sociales, o al final todos somos lo mismo? Todos son lo mismo, son las mismas necesidades. Y podría decir que en las mujeres eh, el tema de pareja era prioridad y en los hombres el tema económico. Em, entonces, digamos, te iba bien económicamente, digamos que vivías tranquilamente eso y tu familia te da una buena solvencia este tipo de prácticas. Sí, Te lo pregunto porque cuando tú después de renunciar, que más pues vamos a hablar de eso, cuando tú renuncias, renunciaste también a un montón de, digamos, de comodidades y ventajas económicas que te da este mundo. sí, yo tuve la oportunidad de viajar con esto y mi salario, 20 millones de pesos mensual. Sí, no, no está mal realmente. Eh, Me impresionó el otro día que contaste la experiencia aquí en la parroquia, lo de un señor de la fotografía de la camisa morada que tú veías cosas. ¿Por qué no lo cuentas? Listo. Yo veía seres fallecidos y también veía ángeles. Los veía normalmente como nosotros los representamos acá en la tierra, que son seres humanos con alas. Y los veía así, pero también los veía como columnas de luz. A los ¿Podías distinguir un alma condenada de un alma normal o para ti eran indiferentes? Los seres fallecidos los veía, llegó un momento en que yo hice la petición de que yo no quería verlos como habían muerto, porque yo los veía así. Y normalmente veía a los seres fallecidos como habían pues muertos en un accidente o de maneras trágicas. Entonces yo pedí que no los quería ver así y los empecé a ver como siluetas de unas negras, unas gris oscuro y otras gris clarito. Las negras para mí pues ya estaban perdidas. En ese momento yo no creía en el infierno. Ahora puedo decir que esas siluetas negras de seres fallecidos eran las personas que estaban en el Eso es infierno. muy interesante. En la nueva era, en general,
cómo se concibe el tema del infierno, la condenación, o no se habla de eso, sí, No no se sé. cree en eso porque no hay pecado, Ok. por lo tanto no hay culpa, por lo tanto no hay infierno. Y son experiencias, son aprendizajes y que tú puedes resolverlo y seguir adelante. Mira, eso es muy, 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 muy importante, porque una de las diferencias que se establecen entre el evangelio, el cristianismo y la nueva era es justamente eso. Mira que en la nueva era, digamos, no es que te digan, no, Jesús no existe, no es que te nieguen a Dios, no es que te hagan atea. Te hablan de Dios, ¿no? Te hablan de Jesús. Pero digamos, ¿de qué manera te hablan de Jesús? Jesús y la Virgen María, que me impresiona mucho, son maestros ascendidos. O sea, una especie como de yogis, como Sí, de gurúes allá en el Himalaya, pero están en el muy, mismo muy dotados. nivel de otros maestros ascendidos como Gandhi, están al nivel de Saint Germain, que es... Maitreya, toda esta gente, sí, tan Sí, ilustres. Des en cuenta porque yo comprendo la iglesia en sus documentos oficiales. Hay uno del 2003 que se llama Jesucristo el portador del agua viva, donde quien le emite es el dicasterio para el diálogo interreligioso y la cultura, dice textualmente que las prácticas de la nueva era son incompatibles con nuestra fe. Y hemos dicho diferencias. La nueva era no hay pecado, no hay culpa, no hay infierno. Todo es una bacanería y todo son experiencias, como tú dices. Y Jesucristo no nos vino a salvar de nada. Es un maestro a quien realmente uno puede como imitar más o menos, ¿sí o no? sí. Por dándose cuenta que es un contrasentido comulgar, que una de estas personas vaya a la misa y comulgue. Primero también porque tengo una cosa, no sé si te pasó a ti, pero yo he conocido muchas personas, digamos, no tan avanzadas como tú, pero que comienzan a vivir estas prácticas y lo primero que pierden es un don del Espíritu Santo que se llama el don de piedad. El don de piedad es un gusto que yo tengo por ir al Santísimo, por hacer un rosario, ir a un grupo de oración, pero no me pide ir a una misa como la del Padre Gerardo porque a los 3 minutos quedo así. Y un rosario es lo más harto del mundo. Eso sí, puedes salir aquí al parqueadero y hablar 2 horas de fútbol, eso no importa, pero es una jartera las prácticas religiosas. Y de ahí que mucha gente dice, a ver, no, yo sí creo en Dios, hay manera, yo tengo mi Ujú. espiritualidad, o sea, yo soy un ser de luz, pero no me gusta mucho la iglesia ni Eso que parece como tan nice, realmente es el síntoma que se perdió un don del Espíritu Santo, el don de piedad. En ese tiempo que estuviste en esas prácticas, ¿cómo era tu relación con Dios? ¿Tú rezabas, no rezabas? ¿A quién orabas? ¿Cómo sentías tú este tema de Dios? Bueno, yo hablaba todos los días con Dios. Es más, para iniciar mis consultas yo le oraba a Dios. Y le oraba a San Miguel Arcángel, le oraba al Arcángel Gabriel también, porque era el ángel que abría el tercer ojo, el chakra de evidencia o la glándula pineal, que las personas que están en ese medio van a entender. Y también le pedía al arcángel Saquiel, porque era el arcángel de los seres fallecidos. Entonces, usted me hacía una pregunta ahora, padre, y es cómo veía yo a los seres fallecidos en consultas. Entonces, los veía de esa manera, negros, gris oscuro y gris clarito. De acuerdo a eso, yo sabía dónde estaban y qué se podía hacer para que esa persona pasara a la luz. También veía al arcángel de la persona y le decía, mira, a ti te está acompañando este arcángel y ese es el mensaje que te está dando. En una ocasión me ocurrió, una señora llega al consultorio y entra al consultorio y yo vi que entró con un señor. El señor era un espíritu, obviamente, porque los veía como un holograma. Y yo le dije, ay, ven, mira, a ti te está acompañando un señor, el señor tiene camisa vino tinto, pero tiene, la camisa es de cuadros, pero es como cuadros vino tinto también y la camisa era vino tinto, como un vino tinto más oscuro. Se sonríe así de lado, no sé por qué se sonríe de lado, me dice, te dice mucho sol, 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 pues la persona no se llamaba Sol, y me muestra un humo alrededor de ti. O sea, eso ocurre en una hora de consulta y ella, ay, sí, no sé qué, pues ella no me decía nada, ni quién era el señor, ni nada. Al final, pues ya me soltó la información y me dijo, bueno, te quiero decir algo, sacó una foto y me dijo, este es mi hermano y era tal cual, yo se lo había dicho, pues que estaba acompañándola, vestido igual y dijo, yo le pedí a él que si tú eras de verdad, que ella te pudiera ver como estabas en esa foto.
y tú me dijiste tal cual cómo estaba él. Entonces esas cosas para mí, en ese momento ya que yo estaba trabajando en eso, pues para mí yo era, wow, sí, lo estoy haciendo bien, qué tesa, Caro, y pues me daba ánimo para seguir trabajando y haciendo las cosas de la misma forma. ¿Qué pasa? Que en este momento, en esos momentos, las personas salían pues bien, pero pues era, no sé, era, yo tengo unos dones, carismas que Dios me regaló, pero estaba confundiendo a las personas. ¿Por qué? Por toda la información que estudié en la nueva era, porque yo canalizaba a estos seres. ¿Cómo? Con la información de chakras, energía masculina, energía femenina. Entonces, si a mí me dolía la garganta, era el chakra garganta, era un tema de comunicación. Si sentía algo en el chakra sacro, en el chakra sexual, entonces era un tema de pareja. Entonces, juntaba toda esa información y le daba a la persona, obviamente, el mensaje de acuerdo con base a lo que yo sentía y las tareas que le mandaba a las personas para solucionar sus temas, porque normalmente vamos a la nueva era para resolver dudas o sanar temas. Las tareas que yo le enviaba a las personas, pues obviamente era todo desde la nueva era. Entonces, haz este ritual con la vela rosada, el chakra sexual, el chakra corazón, el cuarzo rosa, con el arcángel Chamuel, y esto era para el amor, ¿cierto? Porque Chamuel era el arcángel del amor. Entonces le mandaba a hacer todo un ritual con pétalos de rosa, que ahora me doy cuenta que, o sea, estaba generando una confusión impresionante en las personas, pero esto se vive en el día a día, Mm. allá afuera, en todas estas prácticas, y cada vez van a salir más prácticas, más cursos nuevos, porque entonces yo puedo juntar numerología con ángeles y constelaciones familiares y hacer un taller diferente ahí. Entonces esto afuera, las personas lo buscan mucho con esa necesidad de resolver temas. Padre, y le voy a decir algo importante. Sin temor a equivocarme, un 80% de las personas que yo atendía eran católicas. Ese es otro tema interesante, pero, pero quiero que analicemos esto. Es casi imposible que una persona que te consultaba, cuando tú le das esa información y le revelas su pasado, el ser difunto, su problema de salud, lo que sea, es imposible que no creyera en ti. O sea, es imposible que la persona dijera, wow, es que esto es cierto. Hoy desde una perspectiva espiritual donde ya estás, ¿por qué crees que pasan estas cosas? Porque si tú vas a misa, hay gente que me dice, me muestra una foto, ¿no? De alguien. Padre, ¿usted qué ve en mi hijo? Que está espelucado, pero no veo más. Pero tú ves todo. Entonces, des en cuenta cómo, obviamente, digamos, el tema del catolicismo, la religión, es totalmente una cosa insípida. Alguien que está descubriendo este mundo tan maravilloso de seres de luz. ¿Por qué pasa eso, Caro? Bueno, acá se manejan mucho las emociones y se sienten muchas cosas. Tú haces una terapia de Reiki y se siente escalofrío, se siente bloqueo, se siente calor, se siente como calambres. Entonces eso da mucha emoción. Las personas, sí, sí, yo siento. O las que son de pronto más visuales, entonces con los ojos cerrados ven que llegaron a un bosque, una columna de luz, en fin, ven a su ángel. Eso llama muchísimo la atención y allá en la nueva era es emoción todo el tiempo. Entonces ya cuando te acostumbras a una terapia, a una técnica, a una metodología, pasa la emoción. Entonces, ¿qué queda? Buscar otra cosa que te genere otra vez emoción. Por eso hay un sinnúmeros de prácticas, de talleres, de cursos y uno no termina. Eso es un sinfín y no vas a terminar, no vas a terminar, pero llega un momento en que eso no es sostenible. O sea, podemos decir que este tipo de actividades genera una dependencia en las personas, Una adicción total. una adicción. En ese momento, ¿tú qué pensabas sinceramente de la Iglesia Católica? Porque digamos que tu experiencia en la Iglesia Católica tampoco había sido realmente mucha, ¿no? Tenías una familia que era un poco medio así como tenía, digamos, espiritualidades diversas, ¿no? Me dice que los testigos de Jehová y cristianismo Padre, yo evangélico. me bauticé a los 19 años en los testigos, porque Ah, mi papá y mi mamá son testigos. bueno, sí, tenías de todito. En este momento, ¿tú qué pensabas de la Iglesia Católica? Llámese el Papa, el Vaticano, los curas, las monjas, ese mundo, sinceramente, ¿cómo lo veías? No,
normal. Normal. Todo es válido, Sí, entonces, porque en la nueva era es un relativismo total. Entonces acá todo es válido, no importa qué religión eres, lo importante es que estés en paz, que seas feliz y que consigas todos tus propósitos. Acá no importa. Para mí realmente hay algo importante, a mí me empezó a coquetear la Iglesia Católica con el Papa Francisco, que me parecía un papa súper moderno, me parecía que hablaba como un idioma sí. diferente. Entonces me empezó a llamar la atención la Iglesia Católica, pero yo iba a misa, no sé, de una boda, de un matrimonio, de alguna persona cercana, pero no entendía nada. O sea, yo decía, ¿y esta paradera, esta sentadera, esta arrodilladera, qué es esto? O sea, yo no entendía nada, me parecía como arcaico. Los Y calambres era cuando está mucho arrodillado, te comenzó un calambre, pero eso es por otro tema. no, o sea, no la entendía para nada y claro, tenía una venda en los ojos. Es más, bueno, yo creo que esto se puede contar adelante, pero la primera vez que yo fui a misa fue impresionante porque veía puros demonios ahí en la iglesia y escuchaba al sacerdote. Buah, buah, buah. Escuchaba, o sea, eso fue muy teso y salí de ahí a vomitar. Claro. Supongo que nunca quisiste ser novicia ni esas cosas. Eh, claro, bueno, hasta ahí todo va perfecto. Cuéntanos entonces, ¿en qué momento comienza como a voltearse la arepa y comienzas a darte cuenta de un mundo que antes no habías visto, digamos así, de los riesgos, la peligrosidad? ¿Cuándo comienzan como a pasarte factura? ¿En qué momento se rompió ese encanto que tú tantos años, digamos, fuiste cultivando de la nueva era? Bueno, llegó un momento en que ya no le encontraba sentido, que por eso le pedí al Espíritu Santo que me dijera como, ay, no, esto tiene que ser más fácil, o sea, resolver las cosas del pasado, eso tiene que ser diferente, no tan complejo, no tener que estudiar un sinfín de cosas. Entonces empecé a pedirle al Espíritu Santo, que para mí en ese momento el Espíritu Santo era una fuerza, ¿cierto? Una fuerza universal que lograba todo. Y empecé a pedirle al Espíritu Santo que me mostrara porque ya estaba cansada. Realmente me sentía cansada de tanto ritual, de tanta cosa por hacer. Pero no pasó como mucho. Quise salirme de ahí, empecé a coquetearle a una religión y bueno, como que, ay, si me meto acá, no sé qué. Y en ese momento, en una meditación, se me aparece Satanás. ¿Nunca antes habías tenido esa experiencia tan cercana con él? Sí, había tenido obviamente experiencias con demonios, pero no con Satanás literal. ¿Qué te pasó en ese momento? Satanás se me presentó así como lo estoy viendo usted, padre. Él llegó, se me paró al frente y estaba de traje, corbata, como un humano, muy guapo físicamente, y me entregó algo, me estaba entregando algo. Era un papel, no sé, algo, porque no lo alcancé a ver, porque yo inmediatamente dije, tú eres Satanás. O sea, yo ¿Lo supe supiste? inmediatamente. Y él me dijo, sí, yo soy. Y cuando me fue a entregar eso, pues yo lo rechacé y él se sonrió y me dijo, gracias. Eso fue cuando renunciaste a este mundo, o La antes, primera vez. la primera vez. Porque quise salirme porque no le encontraba mucho sentido y quise entrar a otra religión, pues meterme a una religión y en ese momento ocurrió esto. Podemos decir que te iba a renovar el contrato, Me iba a renovar te el iban a subir contrato. prestaciones, el sueldo. Bueno, claro, ¿en qué momento comienzas entonces a hacer como estas renuncias a ese Entonces, mundo? después de esto, empiezan a suceder otras cosas, padre. Yo tengo 2 hijos, soy casada por lo civil. En ese momento estoy en castidad por una gracia que nos regaló Dios hasta el momento que podamos pues ya tener el sacramento del matrimonio. Y empezaron a ocurrir muchas cosas. Me empezaron a ofrecer realizar un libro, escribir un libro, hacer oráculos, viajar a hacer unos talleres muy, muy específicos, con temas muy específicos.
Y yo realmente quería hacerlo. Ay, mi libro, claro, un libro. Ay, oráculo, claro, yo siempre he querido hacer oráculo. Entonces ya planeamos el oráculo del Espíritu Santo, el oráculo de los arcángeles. Yo me sentaba a canalizar la información. Canalizar es bajar la información del universo y empezar a escribir. ¿Cómo lo hacía? Por medio de oración y meditación, ¿cierto? Meditación, ¿cuál? Trascendental. Em, y no me llegaba nada. Yo estaba bloqueada, estaba bloqueada. Entonces, yo no entendía qué me estaba pasando. Y yo le decía a mi esposo, o sea, yo tengo toda la información, he estudiado un montón de cosas y cómo que no voy a ser capaz. O sea, no sé por qué estoy bloqueada, no sé por qué me está pasando esto. Y yo cada año me hacía la carta astral con una persona y también me hacía numerología. Y esas personas me decían, ay, te están haciendo brujería. Entonces para mí fue como la respuesta, claro, brujería, claro, porque es que, pues, porque estoy bloqueada, porque no soy capaz de bajar información, listo. Entonces empecé, porque como yo soy tan tesa y quiero saber de todo, a buscar un curso de brujería. Y empecé en YouTube a buscar cursos de brujería. Pero mientras buscaba, ¿por qué me estaban ocurriendo estas cosas? Dije, voy a estudiar brujería para así combatir pues lo que me están haciendo, ¿cierto? No hacer brujería mala, sino combatir esa brujería que me están Para ver haciendo. cómo funciona. Muy buena lógica, ¿cierto? Mm. Muy buen razonamiento Mm. el mío en ese momento. A la par estaban sucediendo cosas en mi familia, en mi casa. Se nos abría la puerta del apartamento, a mi hijo lo empezaron a molestar, lo rasguñaban en las noches, rasguñaban la madera de su escritorio, de su closet, se paraba un ser al lado de él, decía mami, acá al lado siempre se para una persona, siento la presencia de esa persona, no sé qué pasa. Y al mismo tiempo, yo le estaba enseñando a mi hijo, a mis hijos, a recibir información de estos arcángeles, a canalizarlos, a que ellos hicieran lo mismo que yo hacía. Pues mi pequeñito, mi hijo pequeño, terminaba llorando después de cada meditación que hacíamos, entonces no lo seguimos incluyendo. Entonces mi hijo el mayor y yo seguíamos haciendo esto y yo le regalé un oráculo a él, a mi hijo el mayor. Y entonces él empezó a tirar las cartas y cuando hacía una pregunta al oráculo, se iba la luz de mi casa en ese preciso momento. Pues nosotros decimos, wow, sí, nos están respondiendo, o sea, lo tomamos como positivo. Y empezaron a ocurrir un montón de cosas, tristezas profundas, y yo empecé a tener una visión, y eso sí es una infidencia. Eh, todos los días veía que yo estaba colgada en el closet de mi habitación. Me veía colgada todos los días lo veía. En el momento que entraba a mi habitación, a la hora que me despertaba, siempre lo veía. Y eso a mí me estaba afectando demasiado y me estaba llevando a una tristeza profunda. Y empezaron a ocurrir así cosas preternaturales, cosas que no entendía. Entonces empecé a buscar, listo, voy a estudiar brujería para combatir lo que nos están haciendo, porque tenía todo el sentido. Y ¿Sospechabas de alguien? ¿Tenías enemigos? ¿O era simplemente como una intuición general? pues en la carta astral me hablaron de una persona que hace lo mismo que yo hago y me dio las características hasta la inicial del nombre porque sí sale, o sea, es que Le mandamos un saludo y una bendición. y que esta persona me estaba haciendo algo. Entonces, claro, ahí estaba ya la persona y el nombre, entonces era como combatir lo que me estaban haciendo. Pero buscando eso, Dios es tan bondadoso y se valió de esto para llegar a, primero a los Caballeros de la Virgen de Ecuador y Salvador. Y si en algún momento ven este video, les agradezco muchísimo porque con ellos vi unos videos de brujería y pasó a la nueva era, ¿cierto? Entonces, bueno, vi los videos y yo no sabía qué era la nueva era. O sea, sí sé que era la nueva era, porque esto ocurrió como en los años 60, 70, ¿cierto? Que fue un despertar de conciencia Ujú. y obviamente estaba en La era de Acuario, todas la esas era de cosas. Acuario. Y claro, llegó el boom de que todos teníamos dones, que todos podíamos desarrollar nuestras capacidades. Eso era la nueva era, pero
como lo llamamos ahora, es otra cosa completamente diferente. Entonces descubrí que era la nueva era, que yo lo que hacía, todo lo que había estudiado estaba ahí y que esto no le agradaba a Dios, que esto no era cristiano. Claro, me hizo todo el sentido. Dios se valió de esto para mostrarme que estaba en el camino equivocado y que Él había sido el que me estaba bloqueando estas puertas del oráculo, del libro, para que no me sumergiera más en O este sea, muy lodo. interesante. Tú digamos que a través de unos videos de unos religiosos pudiste ver lo que te estaba pasando. Sí. Es muy interesante porque a veces pensamos si este tipo de programas, si están en las redes, sirve para algo, decididamente sí. ¿Y qué más, Caro? Entonces seguí buscando y buscando información, entonces testimonios, pero por ahí salió un video de un sacerdote llamado Gerardo Piñeros. Me suena. Pero es tan bello. Y yo dije, ay, ese padre tiene voz de como colombiano. Parece como paisa, pero a veces como el acentico como que no. Y entonces empecé a buscar a este sacerdote por todas partes. No tenía redes, nada, nada. Y me hizo mucho sentido, padre, lo que usted decía ahí. Y lloré mares. Y yo decía, yo tengo que hablar con ese sacerdote, porque es que no se habla mucho de estos temas. Pues lo busqué por todos lados y por allá Diosito me mostró la lucecita y dijo un comentario de una señora, el padre Gerardo Piñeros me ayudó muchísimo, y contaba su testimonio. Él está en la parroquia Jesús Misericordioso, en Bello, Niquía, Quitasol, y yo, ¿qué? O sea, acá. O sea, para mí eso fue una alegría impresionante. ¿Qué pasa? Que yo llevaba varios meses viendo estos videos, llorando sola. Yo no le había dicho absolutamente a nadie. Mientras veía estos videos, yo seguía haciendo consultas de ángeles. Entonces, en ese momento dije, ok, vamos a unir las dos cosas. Ya sé que eso no es correcto. Entonces, uní lo católico. Entonces le mandaba a las personas a ir a misa, o sea, las tareas que le mandaba a las personas era ir a misa, los sacramentales, porque Reinventaste tus prácticas. reinventé mis prácticas, pero no, eso no funcionaba. Yo terminaba una consulta y lloraba, ya sabía que eso no estaba bien. Entonces ya lo encontré a usted y tomé las fuerzas y hablé con mi esposo, porque hasta ese momento no había hablado con mi esposo y le conté todo. Pues él lo tomó bien, hablamos, conversamos, yo quiero ir donde esté sacerdote, nunca en mi vida había ido donde un sacerdote a hablar de esos temas y vinimos un sábado, usted ese sábado no estaba, entonces nosotros, y cuando vuelve, no, mañana domingo, listo, al siguiente día volvimos, ahí sí estaba usted. Entonces ya empecé esta parte con usted, padre. Me acuerdo muy bien que yo le mostré una foto de mis hijos y le dije, padre, ¿qué les está ocurriendo a ellos, padre? Está despelucado, despelucado, Caro. Entonces le mostré la foto de mis hijos y usted me dijo, ¿usted por qué me los trajo? Padre, pues es que no sabía, o sea, es que no creen esto, ¿qué? Así. Me pegó un regaño usted. Entonces yo dije, bueno, padre, la próxima me hace el favor y la próxima lo trae. Y bueno, sí, yo los traigo. Entonces ya la próxima vinimos los cuatro y empezamos este proceso. Usted me dio unas recomendaciones, entonces era obviamente no seguir haciendo lo que estaba haciendo, botar todo lo que pertenecía al tema de la nueva era. Tenías cositas, me imagino. Muchas cosas, mi casa quedó desocupada, padre. O sea, yo gasté millones de pesos en cosas, libros, oráculos, cristales, figuras, o sea, de todo. Y empecé a hacer ese proceso. No fue nada fácil porque empezaron los ataques espirituales y bueno, llegó un momento en que un demonio me estaba, me estaba asfixiando, literal, y me trasladó a una habitación diferente que no era de mi casa, o sea, me llevó como a otro espacio y esa habitación tenía varias puertas. Habían dos puertas abiertas, una era como un paisaje muy bonito, naturaleza, montañas muy lindas y un sol muy bonito, y en otra estaba mi hijo el mayor. Atado con cadenas como un esclavo y alrededor había fuego.
y literal, este ser me dijo que el alma de mi hijo ya le pertenecía a ellos. Yo trataba de decir Jesús, trataba de decir Virgen María, no me salía nada hasta que logré decir pues Jesús. Inmediatamente este ser desapareció dentro de la pared porque lo vi. Eso fue una experiencia muy fuerte porque ahí entendí que el alma de mis hijos estaba en juego y que ya me estaban cobrando todo lo que me habían dado hasta ese momento. Y también con mi vida, por esa visión que estaba teniendo. Entonces comprendí que ya no le estaba sirviendo a él. Entonces, a él no le interesa si le servimos o no, si creemos en él o no. Al demonio no le interesa nada de eso, a Satanás no le interesa eso. A él le interesa simplemente que nosotros no nos enfoquemos en Dios, que no creamos en Dios. Entonces, en ese momento, yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí? Y estábamos a punto de que nuestras almas, tanto la de mi hijo y la mía, porque obviamente mis hijos son algo que amo inmensamente después de Dios. ¿Y qué pasa? Que nuestras almas se estaban condenando. O sea que podemos decir, Caro, de forma clara y contracorriente, que detrás de estas prácticas está sencilla y llanamente el diablo. Sí, Eh, Podemos decir, Carolina, entonces que el diablo, mientras tú estás en esto, te da dulcecitos, adelantos, te da unos ciertos dones que decimos en lenguaje teológico, dones preternaturales, o sea, de allá abajo, porque así como el Espíritu Santo da unos dones, también el enemigo, mire, recordemos que el demonio es un ángel que sigue con sus características de ángel, solo que perdió la gracia de Dios. Pero finalmente Luzbel puede también a sus trabajadores les puede también dar, digamos, prebendas. Eh, Podríamos decir, Caro, y no sé si se ofendan un poco las personas que trabajan en este mundo, yo salvo su intención como tú la tenías, una recta intención, y deseos de ayudar, y de pronto se creen que son seres de luz, pero podemos decir que en cierta manera son como unos alfiles del diablo las personas que canalizan ángeles, que hacen práctica de Reiki, que enseñan a todo este mundo de cosas. sí, sí, padre, porque acá se pide a la divinidad, a unos ángeles o arcángeles que no se sabe quién les dio esos nombres y la verdad el Dios o los ángeles o los arcángeles de la nueva era es muy diferente al Dios o a los arcángeles de la fe católica. ¿Por qué? Porque en la nueva era se enfocan en la persona, en cumplirte todos los deseos, como ese genio de la lámpara Aladino. de Aladino, te cumple todos los deseos, te da todo lo que tú quieres, pero eso después te cobra una factura y la factura es muy grande. En cambio, los ángeles arcángeles de la fe católica se enfocan en Dios, en acercarte a ti, a tener una relación sana, bonita, especial con Dios y a servirle a Él. No nos sirven a nosotros, ¿cierto? Exactamente, miren, recordemos entonces en la sana angiología, a ver, en la iglesia manejamos ciertamente una angiología, la angiología es el estudio de los ángeles, que lo tomamos de la revelación de la Sagrada Escritura, y en esa angiología nos damos cuenta que primero los ángeles son seres sagrados, le pertenecen a Dios, y esos ángeles tienen, digamos, yo resumiría dos funciones en nuestra vida. Los ángeles son criatura de Dios. Sabemos que pasan una prueba, algunos fracasan en la prueba, hay donde nace, digamos, los demonios, eran ángeles de luz que se torcieron. Y eh, los ángeles buenos tienen dos funciones. Primero, le dan gloria a Dios, recuerden, con su existencia da la gloria a Dios. Y también con los humanos, a los humanos nos inspiran, esto es muy importante, nos inspiran cuál es la voluntad de Dios y nos protegen. Entonces, de cara a nosotros, tienen dos funciones. Inspirarnos, iluminarnos, digamos, traernos los mensajes del cielo para nosotros y también protegernos de los peligros externos e internos. Entonces, miren que la relación, en cambio, en la angiología son, tú lo has dicho muy bien, son como duendes, son como hadas que están a mi servicio para que yo tenga más salud, dinero y amor. Digamos que son vulgares, digamos, empleadas domésticas que con mi lamparita, con mi canalización, con mi chakra, con mi incienso, con lo que sea,
están para cumplir mis deseos. Entonces, mire que es una angelología perversa, pervertida. Es un irrespeto realmente a los ángeles de Dios. Y esto ofende a Dios. Por eso es que es pecado grave. Porque cuando tú a un ser que Dios creó, que está a su servicio, que es un ser santo, porque además ellos ya no pueden pecar, tú lo manipulas de esa manera y tú piensas que estás en el mundo de Dios, tú no estás en el mundo de Dios. El diablo te sigue la corriente, te sigue el jueguito, te revela cosas, te muestra más cosas. Entre más te sumerges en ese mundo, te vuelves más virtuoso. Pero finalmente el diablo en un momento pela las uñas, como decimos, y es cuando ya va a tomar retaliaciones. Esto es lo que tú has contado, que te pasó a nivel, digamos, de depresión, de tu familia, otros temas, pero tú tuviste la valentía de hacer lo que muchos tal vez no harían, porque tú fuiste, digamos, una persona intelectualmente honesta y es que tú te das cuenta que eso al final no está bien, no es correcto y renuncias con todo lo que eso implicaba. Eh, ¿Tú qué le dirías hoy a un católico? Que les cuento que son muchos, tú ya lo has dicho. Sobre todo si vamos en ciertos sectores de la ciudad o de la sociedad. Yo diría que, en mi experiencia, yo diría que sobre todo en personas de estratos, no sé si tú coincides conmigo, personas de estratos altos son los más asiduos a este tipo de prácticas. Por ejemplo, aquí en Medellín, El Poblado, Laureles. Mientras que en barrios populares, digamos, la gente va donde la Brujilda, donde el que le echa el que fuma el tabaco, donde la gente, digamos, de estratos más altos son más asiduos a angiólogos, a Reiki, ¿no? Porque parecen, digamos, una espiritualidad más superior, ¿no? Más nice. ¿Tú qué le dirías a un católico que hoy va a misa, que está en la misa, que comulga, que por cierto los sacerdotes no decimos nada y de esto ya dedicaremos varios programas para denunciar la tibieza en la iglesia y en los sacerdotes, que son a veces como somos como perros mudos que no decimos nada? ¿Tú qué le dirías entonces a estos católicos que juegan, que están entre las dos aguas? Ujú. Es importante que sepan que esto, esto no es un juego, esto no es, ay, qué rico, cómo me sentí de bien. Eso detrás hay un mundo espiritual y es un mundo espiritual muy oscuro y eso te trae consecuencias. Las personas que están allí se creen Dios. Yo me creía Dios. Yo creía que podía con todo, que podía lograr todo, todo, absolutamente todo. Cuando empezaron a suceder estas cosas, yo decía, yo tengo toda la información, tengo todo el conocimiento, tengo todo el poder, ¿por qué no logro sanar esto? Y conozco muchas personas que trabajan en esto y tienen relaciones de pareja fallidas y no lo logran, no logran tener una relación bonita, estable, tienen familiares, hijos, mamás que están en situaciones difíciles y no los logran salvar, quieren tener hijos, no pueden tener hijos, pero ¿por qué? No somos Dios, no podemos lograr todo. No lo logran porque no somos Dios, obviamente. Y como usted decía, Satanás le da a uno contentillo, dulcecitos, pero él no te va a dar todo. Él siempre te va a detener algo y también porque él no puede lograr todo lo que uno le pida. Entonces es muy peligroso entrar a este mundo. ¿Por qué? Porque detrás hay mucha oscuridad y puede afectarte a ti, puede afectar a tu familia, puede afectar tus proyectos y puede no. Lo hace, porque llega un momento en que eso se da. O sea, para Satanás, como usted dice, padre, somos fichas que él puede mover a libre demanda como él quiera y es importante que ustedes sepan que no entren, no abran ni siquiera la puerta un poquito, no se asomen por el rabillo de la puerta porque van a caer ahí y esto es algo que cuando se den cuenta que no están en un lugar que era sano, que era de Dios, va probablemente muy tarde, va a ser muy tarde. Una de las cosas lindas que estás haciendo ahorita en todo lo que es en tu nueva vida, es una nueva vida, te estás también formando. Me contaste el otro día, estás estudiando el catecismo, el arquidiócesis, que bien. No, ustedes saben que el catecismo también hace algunas profecías del futuro, o sea, la iglesia profetiza, la Biblia está llena de profecías, algunas han cumplido, otras se cumplirán. Bueno, mire, en los últimos tiempos, dice el catecismo, aparecerá una nueva impostura. De esto también la palabra de Dios habla, y nosotros lo referimos a la nueva era. Esa nueva impostura, digamos, religiosa, esa espiritualidad va a seducir a muchos, ¿m? Va a cautivar a muchos. Nosotros hoy vemos que estamos en los últimos tiempos y que realmente la religión de los últimos tiempos, digamos así, el anticristo, no es propiamente el satanismo, no, es algo mucho más sutil, revestido de espiritualidad de luz, y es la nueva era, hay que decirlo así. Eh, claro,
¿tú qué le recomendarías a una persona que nos está escuchando, que está activa en estas prácticas y que dice, bueno, pero ahora yo cómo hago, yo cómo me salgo de aquí? Ponele, hay de pronto algún angiólogo que nos está viendo, algún reikista. Por cierto, sería interesante para que la gente supiera también que no toda la gente tiene buena intención en estas prácticas. Nos contaste la experiencia de un señor que incluso tiene un par de demandas porque tiene unos abusos encima. Eso es bueno que la gente lo sepa. Dinos así por encima de qué se Sí, trata. y no, y conocí varias personas, o sea, varios hombres, le puedo decir 5 hombres acá rápidamente, que uno es pedófilo, pederasta, el otro hipnotiza, porque todavía ocurre, hipnotiza a las mujeres para sanarles el tema de pareja y lo que hace es violarlas. En su consultorio, afuera están otras personas esperándolo. Esto ocurre mucho. Otro personaje desvestía a las mujeres para desbloquearles el chakra sexual. Las desvestía y obviamente abusaba sexualmente de ellos. Entonces, acá hay muchas personas malintencionadas y que utilizan esta espiritualidad falsa para abusar de las personas, no solamente a nivel físico, sino también económico, moral, eh, mental y espiritual. Ten en cuenta que estas personas sí tienen un poder. A ver, yo nunca digo, no, no crean estas cosas, no se sugestión, esto no existe, no le pare bolas. Hay padres que pronto lo dicen, no estoy de acuerdo. El mundo de la oscuridad existe, está en la Biblia, existen los espiritistas, el demonio confiere poder. Esta gente sí realmente tiene un poder. Hay charlatanes también. Ojo, porque miren, hay desde la cárcel, yo trabajé en la cárcel 7 años, otro día hablaremos de mi pasado oscuro en la cárcel. En la cárcel hay gente que se dedica a eso, son estafadores, pero hay muchos que sí, ciertamente tienen un poder. Hay algunos malintencionados y otros que tienen buena intención, pero trabajan para el mismo, finalmente, ¿no? Eh, claro, de pronto hay algún angiólogo viéndonos, algún reikista, alguna persona de estas que se está cuestionando en su vida, que de pronto hasta hoy todo le ha ido bien, que puede estarse cuestionando con tu experiencia y que de pronto estará pensando, bueno, yo cómo hago ahora, cómo me saldría de esto. ¿Tú qué le dirías? Bueno, lo primero es que busquen ayuda, ayuda de verdad espiritual, un sacerdote, una persona que ya esté en los caminos de la fe católica. No busquen a otra persona que esté más perdida que ustedes. Segundo, no tengan miedo. O sea, Dios, si nos saca de allí, nos va a dar sustento. ¿Por qué, Padre, digo esto? Porque allí, en la nueva era, se gana bien, haciendo talleres, haciendo conferencias, haciendo cursos, haciendo las consultas. Y muchas personas pueden estar diciendo, sí, ya sé que esto no es, que este no es el camino, que no es cierto nada de esto, o me está cobrando factura ya, pero pues yo vivo de esto. Entonces, yo llevo 9 meses sin trabajar. Renuncié a un montón de cosas económicas, pero no me importa. No, en ese momento no me importa. Al principio sí fue madre, como que, Dios mío, ¿de qué voy a vivir? Pero en ese momento he visto la misericordia, la providencia de Dios de una manera impresionante y no ha faltado nada en estos 9 meses que llevo sin hacer estas terapias o estas consultas o estas sesiones. Esa es la respuesta. No tengas miedo. Dios te saca y Dios te sostiene. Entonces toma la decisión en este momento de salir de este mundo antes de que sea tarde, antes de que tu alma se pierda, antes de que el alma de un familiar se pierda o ya estés tan metido allí que no sepas cómo salir. Pero créeme, siempre Dios te va a tomar de la mano y te va a permitir ver de nuevo la luz y poder encontrarte con Él y hacer las cosas al derecho, hacer las cosas bien. No es que no estés trabajando, Carito, estamos trabajando ahora para Dios. Lo que pasa es que por eso no nos dan ni un mango. Pero, y por el contrario, sí nos van a llover piedras, huevos podridos, pero bueno, tenemos cascos, ya nos pusimos los cascos. Claro, para ir terminando ya, eh, ¿qué has encontrado en la Iglesia Católica? Porque eso es muy curioso. ¿Por qué no volviste a los testigos de Jehová? Tú no eras una católica activa. ¿Qué es lo que has encontrado ahora en la Iglesia Católica que te hace sentir ahora como tu casa, donde te estás formando, donde ya recibes los sacramentos, ya es una vida ya de oración? ¿Qué encuentras ahora aquí de valioso? Que mira que la nueva era un mundo de revelaciones, de visiones, de sorpresas.
en el mundo católico nosotros no tenemos esas experiencias. ¿Qué es lo que has encontrado aquí, Caro? Pues encontré a Dios. Encontré a mi amado, como lo llamo yo, a Jesucristo, que me tomó de la mano. Ha sido súper bondadoso conmigo y bueno, me ha rescatado. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y acá lo he comprobado. De verdad, o sea, estoy impresionada, padre, usted no se alcanza a imaginar. Yo sí vivo emocionada porque estudio teología del cuerpo, eso, ay, como que me llenaba. Voy a misa y veo, ya, sí, ya entiendo por qué me arrodillo, me paro, me siento, y eso me emociona, ver allí al frente a Jesús en todo su esplendor y poderlo recibir en mí y que Él se quede en mí. O sea, este amor es plenitud, es paz, es tranquilidad. Y algo muy curioso, alguien me preguntaba en estos días, Caro, ¿no te preocupa la parte económica? Y yo, Claro, claro, obviamente pienso en eso, pero sabes que siento como una paz tan rara, como una tranquilidad que es fuera de lo normal y eso solamente lo da Dios, nadie más, absolutamente nadie más. Yo estoy enamorada, he encontrado mucha conocimiento que antes no pensaba. Yo pensaba que no había contenido. No, estoy enamorada porque cada vez que descubro una cosa, un libro, me estoy leyendo Las Confesiones de San Agustín y hay una frase que me enamora, impresionante, además que uno de mis hijos se llama Agustín y lo puse por él. Curiosamente, ya por ahí me estaban haciendo ojitos los santos desde el cielo. Y la frase de él que me encanta es, nos hiciste Señor para ti y mi corazón no descansará hasta que esté en ti. Yo creo que esa frase resume mi vida. Yo estuve siempre, toda mi vida, mis 47 años que tengo, buscándolo a Él, buscando a Dios. No lo hallaba por ningún lado, no lo hallaba. Y hoy acá en la Iglesia Católica, en mi fe católica, lo encontré y estoy plena, me siento llena y nada más me hace falta. Bien, qué lindo. Miren, en la Iglesia Católica hay espacio para personas como Caro, que son personas, digamos así, especiales. Yo viví con una de ellas 10 años, que murió este año. Y es muy lindo pensar cómo tú, Caro, ahora vas a, digamos, seguir con esos dones, porque, a ver, miren, si esos dones son de Dios, no es que dice la palabra de Dios, Dios no retira sus dones. Ahora tú los vas a redescubrir de una forma distinta, limpia, pura, para seguir ayudando a las almas para bien de su iglesia. Qué lindo, Amén. esta es la verdad de Dios, esta es la verdad que hay detrás de la nueva era, esta es la verdad contracorriente. Que Dios les bendiga.